Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Aleluya. Sí, la oración es algo que hace que sucedan cosas extraordinarias. Sí. Quiero compartirte un versículo bíblico ahí en Salmos capítulo 16. Salmo 16. Aleluya. Toda la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Toda la naturaleza de la palabra de Dios es espíritu. Toda la palabra de Dios, sí, está viva. Toda la palabra de Dios instruye. Toda la palabra de Dios, sí, te alimenta. Toda la palabra de Dios te disciplina. La palabra de Dios es una espada, ¿sí? Corta, parte, quita, penetra, entra, ¿sí? Toda la palabra de Dios tiene una naturaleza única en su género. Nunca podemos limitarla. Mira lo que dice en Salmo 16, capítulo 16, versículo 3. Amén. Dice la palabra en el versículo 3. Para los santos que están en la tierra. Diga santos. Santos. ¿Sí? Para los santos que están, ¿en dónde? En la tierra. Y luego dice, o sea, hay unos y ahora hay otros. Para los íntegros. O sea, hay santos y hay íntegros. ¿Sí? Dice la Escritura, yo no digo que aquí hay santos que están en la tierra y los íntegros. O sea, hay muchos santos, pero no todos son íntegros. Dices, entonces, ¿cómo? ¿Por qué eres santo? Porque Dios te escogió, por eso eres santo. ¿Sí? Y para los íntegros, porque los santos que ya son íntegros, ¿sabes qué es un íntegro? Uno que dice, yo ya me morí, es Cristo que vive en mí. Disfruto el vivir mi nueva vida. Cuando tú te determinaste y dijiste, yo quiero que el Señor sea el Señor de mi vida. Ya no quiero pensamientos que tengan participación. Pueden venir, pero no participar contigo. ¿Sí? Por eso hablo de integridad. Eso quiere decir que el santo llegó a una madurez, llegó a una convicción, a una determinación. ¿Sí? Alguien que comprendió que puede vivir con la fuerza de Dios.
¿Sí? ¿Cuál es la fuerza de Dios? Su palabra. Su palabra. O sea, y si tú te tomas de la palabra, o sea, si tú crees la palabra y tú meditas en la palabra, ¿sí? Por ejemplo, todos, en todos somos bombardeados o influenciados por pláticas que no queremos oír, donde estamos trabajando, echando gasolina, en una tienda, circunstancias. Y oyes información que te va recordando cosas que tú viviste. Por ejemplo, pasa un carro y dices, mira, igualito el carro de aquel desgraciado que me hizo daño. Aquel. ¿Sí o no es verdad? O sea, vienen recuerdos. ¿Sí? ¿Entiendes? Esos recuerdos te pueden pasear por un ratito y al rato estás más enojada que la fregada. O enojado porque te subiste a cabalgar en ese pensamiento. ¿Sí? Y si tú no te bajas de ese caballo, te va a tumbar él. Es una bestia. Pero cuando tú sabes que no te conviene estarle dando rienda suelta a sus pensamientos, tú tienes que saber aplastarle play. ¿Sí? ¿A alguien de aquí no le gustó un día una canción que le gustaba tanto que cuando se usaban las grabadoras, ¿no? Que le dabas para atrás y la volvías a oír, play, ¿te acuerdas? Yo fui uno de los que escuché canciones y las volví a oír y las volví a oír. Me ponían la piel de gallina, ¿no? Era la emoción, ¿no? Pero volviendo al Salmos, dice ahí Salmos 16, versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Toda. ¿Tiene límite Dios? Bueno, esa es la complacencia. Él se complace de soltarte todo. Dices, todo es para ti. O sea, toda la capacidad de Dios. Entonces, el ser humano necesita entender que la nueva vida que está viviendo como cristiano o como santo, que dice aquí santo, e íntegro, ¿cómo dice ahí? Aquí dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son excelentes y nobles y gloriosos, en quien es todo mi deleite. Vamos a estar usando esto porque queda grabado. Al cabo que... Ahí está. Ahora sí puede leerlo, por favor. Dice, en cuanto a los santos, quienes están en la tierra, ellos son los excelentes, los nobles y los gloriosos, y en quien es todo mi deleite. Gloriosos. ¿Por qué? Le decía a mi hijo Israel anoche, te quiero regalar un tesoro al irse a dormir. Digo, cuando Cristo entró a tu corazón, ¿tú crees que dejó los pensamientos de Él afuera? No, los pensamientos de Jesús entraron junto con Jesús. Pues piensa en lo de Él, no pienses en lo tuyo. Piensa en lo que Él piensa. Si tú piensas en eso, piensas en vida. ¿Sí? Esa es la gloria de Dios. Piensas en tu problema del que te hizo acordarte el carro que viste. Estás pensando en la ruina. ¿Y por qué pensamientos? Porque tienes que aprender a creer como has creído en la palabra y tienes que aprender a pensar conforme Dios quiere que pensemos. El problema de muchos cristianos es que no sabe pensar. No sabe separar. ¿Sí? Tienes que saber separar todo el tiempo, no a veces.
Un pensamiento es una fuerza, es una energía. ¿Sí? Hay pensamientos que inmediatamente te llevan a factura. Y hay pensamientos que van a tardar. Inmediatamente. Y hay pensamientos que fue el huevito que se sembró nomás. Y se está gestionando el huevito ese. Y un día va a salir ese pollito. Y le van a comenzar a salir plumas. Y va a querer comer. Y va a comer. Por eso dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pero cuando tú te conviertes a Cristo y tienes la convicción de que eres santo, ahora tus pensamientos son sus pensamientos. Amén. Si tú quieres permanecer con una fe poderosa, dice la Biblia, medita de día y de noche. Medita, piensa. Es una tarea diaria. Verás, si quieres, empieza practicando todos los días llámale tiempo de oración, pero es el tiempo de meditación, porque la palabra dice que medites en la palabra. Y normalmente lo que hemos hecho, hemos orado, no meditado. ¿Sí? Meditar en la palabra no dice que medites en lo que tú quieres. Medita en la palabra. Meditar es saborear un platillo que ya tienes enfrente de ti y te lo estás comiendo, ¿no? Te estás deleitando. Sí, ya es una realidad, es tu alimento. Sí, pero si ahorita te digo, imagínate un tibón, ¿de qué te sirve? Pues nomás, pues. Sí, es imaginación, pero la palabra es alimento. Entonces, cuando tú estás meditando la palabra, dices, wow, por ejemplo, puedes decir, me voy a servir mi dosis de meditación. Sí. ¿Para qué usamos la palabra? Te voy a decir para qué lo usamos. La palabra la usamos nosotros para satisfacer nuestro yo. Y se supone que tú has muerto, ¿no? ¿Sí? Es sentarte y decir, Señor, yo quiero, todo lo que venga de ti quiero meditar. ¿Sí? Recuerda de que desde el momento de que tú naciste, eres nueva criatura. ¿Sí? Ya naciste. Y eres criatura de Dios. Amén. Necesita un alimento de Dios. ¿Y qué le va a alimentar? La palabra. Medita la palabra, porque el meditar la palabra disciplinas. Hay perseverancia, hay constancia. Y yo te invito a que diario empieces a meditar en la palabra. Nomás decir, voy a meditar en la palabra. Puedes agarrar un versículo bíblico y medítalo. La mayoría hemos usado la palabra para arreglar mi problema. El problema tuyo ya está arreglado. ¿Sí? Por ejemplo, si usted lleva el carro a la agencia y le dices, vengo a que me lo arreglen, pero su carro no está descompuesto, señora. ¿Qué le van a hacer? Ok. El cristiano está impuesto a presentarse con Dios descompuesto. Y dice Dios, yo te hice nuevo. Sí.
Es el problema hoy en día. Pero si vas a la agencia y le dices, oiga, que hay unos accesorios muy buenos. Puedo ponerle cámara atrás o puedo poner estos accesorios. Hay cosas que en mi carro no venían de fábrica, pero que quiero. Sí, mire, hasta te sacan el catálogo. Dicen, todo esto puede ponerle. ¿Eh? Tú llegas ante la presencia de Dios y yo vengo, no estoy descompuesto, pero me hace falta accesorios. Aleluya. Necesito más compasión en esto. Necesito ubicar mi vida. ¿Qué fregado estoy haciendo en este mundo? Vivo como fiera. De verde como hijo de Dios. Discúlpeme si le ofendí. Pero tienes que aprender a vivir la vida de hijo de Dios. Vida de hijo de Dios. Eso es. Con el que tienes que quedar bien es con Dios. Sí, agrada a Dios. Cada vez que te presentas con Él, llegas como forito viejo, pues todo descompuesto. No, dice el Señor, si yo te hice nuevo, ¿no? Llega y nútrete con la palabra, medita en la palabra. Gracias, Señor, porque soy nuevo. ¿Sí? Y vas al otro día y le pides al Señor que te ponga el accesorio nuevo. Ya te lo puse ayer. Llega con lo mismo. Y hay gente que tiene años con lo mismo. Por eso no hay cambios. Siempre pensando mal de toda la gente. Si tú pones un pensamiento, Señor, si tú piensas bien de mí y yo pienso como tú, pues yo pienso ahora bien de mis hermanos. Punto. ¿Por qué? ¿Quién sale más alivianado ahí? Entonces, ¿por qué no te conviene? ¿Y por qué no lo puedes lograr? Porque no meditas en la palabra. La fuerza viene de la palabra. La habilidad que corta. Lo único cuchillo que entra a tu alma es la palabra. Pero no meditas, pues. ¿Cómo va a trabajar la palabra? Meditar en la palabra. Por ejemplo, te voy a poner, te voy a regalar algo que te debe de servir. Si Él te hizo nueva criatura conforme la unción del poder de Dios, eres santo para Dios. Dice, es toda mi complacencia. ¿Qué entenderías ahí? En el antiguo, en la Biblia vemos reyes que le dijeron, por ejemplo, el hombre que mandó dar la cabeza de Juan a un capricho a una joven, pues más bien a una madre adúltera, ¿sí? Le dijo, hasta la mitad de mi reino te puedo dar. Lo que me pidas te puedo dar. Y no le pidió nada del reino, nomás le pidió un preso. Porque era el único que le decía la verdad en su cara. A la adúltera. Y por eso murió Juan. Pero un rey ofreció hasta la mitad de su reino. Y hubo reyes que dijeron, te doy lo que me pidas de la mitad de mi reino. Vemos a Salomón, podemos ver al rey, a José con Faraón. Llegó el día que Faraón le dijo, nadie está encima de ti más que yo, terrenalmente hablando. Tú eres máxima autoridad de todo lo que tengo yo. Lo puso como el segundo. ¿Sí? Dios dice, no, tú no eres segundo para mí. Te doy toda mi complacencia.
¿Sí entiendes? Muchas personas no entienden la magnitud de la posición que tenemos. Toda mi complacencia, todo. ¿Sí entiendes? Por eso la bienaventuranza del creyente va a poder desarrollar cuando empieza a pensar. Practica el habituarte a meditar en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que yo soy su hijo y que no tengo condenación, no estoy condenado. ¿Sí? Nací de una simiente incorruptible. Y estás meditando, ¿no? ¿Sí? Y meditas, no estás pidiendo. ¿Sí? Otra de las habilidades que te puedo dar para que vivas poderosamente, el medita no en lo que necesitas, medita que la palabra entre a tu espíritu para que haga el efecto en ti. Hay muchas personas que están lidiando con los pensamientos. No lidies con los pensamientos. Medita en la palabra y la palabra va a hacer su trabajo. ¿Sí entiendes? Porque la palabra es espíritu, está viva, es eficaz. Es una obra divina. Si tú lo haces, la gloria va a ser tuya. Si lo hace Dios en ti, Él cumple su palabra. Y todavía dijo, el Espíritu va a ser tu ayudador. Pero si meditas en la palabra, si tú te llenas de la palabra, imagínate que aquí está el hermano Chonito, está meditando en la palabra, en cualquier versículo bíblico, agarra el que tú quieras de toda la Biblia. Él meditó en la palabra. ¿De qué se llenó él? De espíritu. Independientemente del versículo, de lo que habla o lo que instruye. ¿Entendiste? Como está lleno de espíritu, puede operar el espíritu de la palabra. Esa es una revelación. Y nosotros hemos creído que porque nosotros entendimos, eso nomás va a operar. Búscame el versículo donde dice este versículo de Marcos 11, 23, ajá. A ver, démelo ahí en el micrófono. ¿Sí entendiste qué provoca el meditar? Te llenas de espíritu, de la palabra, independientemente lo que instruye el versículo, lo que habla el versículo. Ese es otro asunto. Dios jamás dijo, medita según lo que tú traigas en la cabeza, en mi palabra. No, dice, medita en mi palabra. Punto. Lo que tú medites de la palabra. ¿Qué dice 11:29? Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Otra vez. Oigan. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte... Párale. Cualquiera que ¿qué? Que dijera. ¿A qué? A ese monte, a ese problema. Ya está hablando de algo específico, tuyo o mío. ¿Sí? Aquí está hablando de que va a haber algo específico en cada uno o puede ser colectivo. Pero cualquiera que, ¿qué dice ahí? Que dijere a este monte. Que dijese.
¿Cuál es el requisito? Hablarle al monte. ¿Ves la instrucción? ¿Puedes ver? ¿Qué pasa si tú tienes un problema y no le hablas al problema y le dices vete? ¿Sabes cuándo se va a ir? Esa es la realidad de ese versículo. Vamos a suponer que tienes un problema de finanzas. Tú le dices, yo te hablo escasez conforme la autoridad que me delegaron. ¿Sí? Si tú tienes la misma ADN de Dios, tienes la misma potencia de Dios. Le vas a hablar a la economía, a la pobreza o a la escasez, o ¿cómo le puedes llamar? Al problema financiero. Dice que le hables y que le des órdenes y le digas, lárgate, vete, pero no lo haces. ¿Vas a seguir orando como te enseñó tu tía Liberata? Sí, lo mismo es para meditar. Aquí meditar en la palabra te llenas de espíritu. Los cristianos no meditan en la palabra. Practícalo y te vas a dar cuenta solita. En una semana vas a empezar a brillar y vas a empezar a decir, wow, pues traes la fuerza del poder de Dios fluyendo en tu espíritu. ¿Sí? ¿Sí entiendes? Imagínate que ahorita te raptaran, físicamente hablando, te raptaran y te llevaran a un centro donde te hicieran un análisis físico de todo tu sistema sanguíneo, tu presión, de todo. Y te dieran expertos en nutrición, exactamente la comida y la nutrición que necesitas, y te pusieran máquinas para hacer ejercicio y te dieran tiempo para dormir, o sea, a ponerte al 100. ¿Cómo ibas a estar en 6 meses? Sí, Shui, hubiera dicho mi mamá. ¿Cómo iba a estar? O sea, lo que sobra te lo iban a quitar y lo que falta te lo iban a poner. Óptimo. Me gusta esa palabra, óptimo. Eso hace la meditación. Espiritualmente hablando. Te pone, ¿sí entendiste? ¿Por qué? Porque si alguien sabe en el espíritu qué te hace falta o qué te sobra, es el Espíritu Santo. Pero si tú no meditas, el espíritu no tiene con qué trabajar. Inclusive pueden ser cosas de tu nutrición que viene el deseo de decir, ya no voy a comer eso. Unos dicen que desayunar es bueno, otros dicen que es malo, otros dicen que cenar es malo, otros dicen que es bueno. O sea, hay muchas mentalidades. Pero te voy a decir a alguien, el fabricante mío sabe mejor que cualquier otro. ¿Sí me explico? Él me puede decir, ponte pando en la mañana, desayuna bien. Para otros están muriendo. ¿Sí me explico? Porque mi metabolismo es único. Claro, pues si el Dios de la ciencia es Jesús. Él crió lo creado. Todo lo creado fue por Él y todo subsiste por Él. Si te estoy hablando de 2 cosas claves: pensar, meditar en la palabra de Dios y demandar, usar la autoridad que tienes. Y todo, dile, háblaselo. No le platiques a Dios, fíjate Dios que tengo este problema. No, ya te di autoridad. Le platicamos a Dios el problema, pues. Y dice, ¿y de veras te decía Dios? ¡Wow! Bueno, pues síguele. Léelo otra vez. Mira, léelo. Yo no escribí la Biblia. Dices tú, pastor, qué simple. 2 cosas nomás nos vas a enseñar este día. Nomás, pero lo vas a usar toda tu vida.
Por ejemplo, llega tu hija con una amiga y algo te dice a ti que esa amistad no es buena. Señor, yo demando que el espíritu que trae esa se largue de mi casa, que no venga a mi casa. Yo estoy ordenando en el nombre de Jesús. Y al rato, amiga y tu amiguita, mamá, no me vas a creer que le caigo gorda y se fue. ¿A quién le hablaste? A un espíritu, a ese monte, a ese problema. Hello. Pero si comienzas, ay, mijita, tú sabes bien, ponte muy trucha, mira las amistades de ahora, no puedes. Eso no dijo Dios que hicieras. Léelo otra vez. Mira, oye. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate. De cierto, otra vez. Porque de cierto os digo. De cierto os digo. Que cualquiera que dijese al problema, quítate y échate en el fondo del mar. Algo debe de haber en lo más profundo del mar, por lo menos a un basurero. Échate en el fondo del mar. Vete allá. De cierto os digo. Díselo. Empieza. Mira, lo que hace el efecto no es más que la palabra misma. Yo, por ejemplo, estoy practicando, le digo, Dios, tú me delegaste la autoridad. Y con muchas ganas y complacencia vengo a darle órdenes a este monte, a esta condición, a esta situación. Le estoy ordenando en base a tu palabra que sea desarraigado y se eche en el fondo del mar. Porque yo ya me enfado. Llámese como se llame. Y luego, ¿qué dice? Y no dudase en su corazón. Quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón. ¿Y no en dónde? Y en su hombre interior tenga la convicción. El corazón es el hombre interior. El hombre interior es una persona. ¿Usted cree que el Espíritu Santo es una persona? Entonces tiene ojos. Entonces tiene boca. Piensa. Tiene sentimientos. Es una persona. ¿Ok? Ok. El hombre interior tuyo es una persona. Si yo saco a la persona interior tuya, conforme a Dios, es un ser poderosísimo. Esa persona no debe de dudar. El hombre interior no debe de dudar. Es el que se alimenta, es el que se llena cuando meditas por la palabra, es el que es satisfecho, o sea, está óptimo. El hombre interior está bien. Verás, te voy a platicar algo personal que te vas a identificar. ¿No te ha tocado tiempos que a veces no te dan ganas de orar? ¿No te ha tocado tiempo que a veces que oras y dices, ya? ¿Ves la Biblia y dices, ¿no te ha tocado esos tiempos? ¿O a mí nomás? Ok. ¿O te duermes? ¿O prende la televisión? ¿Sabes por qué? Porque no has meditado en la palabra. Eso es lo que esto está débil. El hombre ese gigante está bien grandote, pero bien. A ver, ¿quién es más poderoso? ¿Ratón vivo o león muerto? Eso es, pues. Por eso el hombre carnal anda haciendo de las suyas más que el hombre espiritual.
No te inviten a pistear porque te vas a pistear. No te inviten allá porque allá te va a hacer lo que no es correcto ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el ratón anda vivo. O sea, la carne anda viva. Es sonríele que Cristo le ama. Pero que el hombre espiritual esté bien óptimo, bien nutridote. ¿Eh? Es un monte ese. ¿Es un qué? No, no la ates. Ah, ordénale que sea levantada y échala ¿a dónde? Allá. Es un monte viejo, yo no. Viejo los cerros. Y al fondo del mar. ¿Entendió? ¿Viste que es más poderoso un ratón vivo? Ah, bueno. Entonces, por eso el cristiano es algo que acabo de descubrir entre ayer y hoy. El hombre, ¿qué le pasa al cristiano? ¿Qué fregado no pasa? No medita. Es sentarte y decir, voy a meditar. No sé meditar. Bueno, Señor, te tengo una noticia. No sé meditar. Ah, bueno, voy a empezar con Google. ¿Qué es meditar? ¿En lo natural? Busca qué es meditar. Verás. Eso piensas tú, pensar. Ahí dice estudiar. ¿Quién da más? Contemplar, fíjate. A ver qué dice Google. ¿Cómo se llama la loca que te habla aquí? La Siris. La Siris, ese que le sabe todo, ¿no? Pensar detenidamente con atención y cuidado, reflexionar. Reflexionar. ¿Sí? Hay cristianos que se ponen a reflexionar Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? De la ley. Soy injusto. Tú no estás en la ley. Ahora, el punto de reflexionar la palabra de Dios es que te vas a nutrir el hombre interior. ¿Qué encontraste? Don't worry. Cuidadosa, reflexión cuidadosa. Diario, di que te lo di. Escúchame bien. Empieza con 1 minuto si no tienes ese hábito. 1 minuto. 1 minuto diario. 1. La otra semana agrégale otro. Porque ¿de qué te sirve meditar media hora y ya no hacerlo? No, medita. Siéntate con yo me siento con mi taza de café y me pongo a meditar en un versículo. No me pongo a hablar con Dios de mi situación o orar, tú sabes, comunión, no, ni orar en lenguas. Eso es tiempo de meditar. Si el hombre interior está power, puedo orar en lenguas y voy a actuar. Puedo ver una situación y puedo actuar. Yo no entendía muchas cosas, las entiendo ahora. No sé, esta es una lluvia. Que Dios, son cosas que Dios está trayendo. Entiéndelo. Meditar la palabra es que el hombre interior se ponga ponchado. Ande óptimo. Y te pueden hacer lo que sea y puede venir lo que sea en el día, pero estás fuerte. Yo tuve vida cristiana así, mira. ¿Por qué? ¿Sí me entiendes? No. Hasta que poco a poco he entendido
Y dice la Biblia que vas de gloria en gloria. Y todo lo que te estorba en tu vida cristiana, háblale y envíalo a dónde. Y no dude. Ok, vamos a suponer, préstame su pluma. Esta es la montaña para visualizar la montaña que usted tenía. Y usted la mandó al fondo del mar. Ya no está. ¿Sí? Ok. ¿Para qué hablas de él? ¿Para qué te acuerdas de él? Ya no está. ¿Y sabes qué es el cristiano? Ah, no, ¿dónde? Voy a ir al fondo del mar, voy por él. Señor, dame otro. Tíralo al fondo del mar. Tráeselo. ¿Sí entendió? Ya no está, ya se acabó, borrón y cuenta nueva, ya yo lo tiré al fondo del mar. No dude en su corazón. No dude en el hombre interior. Hiciste un acto de fe, tiraste. Amén. Y luego, ¿qué más dice el versículo? Fíjate lo que dice el versículo. Y no dude en su corazón. Fíjate. Y no dude. Ahí está. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo sino que que dice, creyere que será hecho. Lo que dice, lo que diga, lo que diga, le será hecho. le será hecho. ¿Puedes verlo? ¿Cuántas veces dice? En un versículo. Pues son 2. No. Y no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Pues son 2. O desde el principio, 1, 2, 3. Ahora, el punto de partida de Dios. ¿Sí? Imagínate que llega Jesús aquí. Y dice Jesús, yo quisiera un elefante ahí. Tú puedes decir, no, pues es Jesús. Pero él no iba a decir que era un elefante ahí. ¿Por qué? Porque no va a complacer cosas que no son de acuerdo. Como convertir el agua en vino para hacer show. Él no hizo eso. Él usó el poder de Dios para cosas y propósitos de Dios. En inglés, ¿lo leo en inglés? Por favor. Dice, for this reason I'm telling you, whatever things you ask for me in prayer, and then in parentheses it says, in accordance with God's will. De acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es. ¿De acuerdo a la voluntad de quién? Ok, ¿por qué te digo esto? Porque si usted va a ponerse a hablarle a algo, tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ponte muy trucha en eso. ¿Sí entendió? Esto no es brujería. No somos brujos, somos santos. Porque muchos cristianos quieren usar la palabra y aplicarla en algo que no aplica. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Porque ahí está el secreto. Ahora, si Jesús se presentara ahorita y no tuviéramos para comer, de una pizza nos daría 20,000 pizzas. Porque ya lo hizo una vez. ¿Sí? Porque no había. Nomás hay 2 peces y 2 panes, le dije. 5 panes. Y de ahí comieron miles. Muchos dicen que es fábula.
Pero la historia dice que es real. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con eso? Que tú puedes actuar en un momento crítico y ver una necesidad guiado por Dios y sabes que es de Dios y puedes duplicar panes. ¿Sí entendiste? Situaciones donde una mujer es estéril. Tú puedes decir, no, tú no eres estéril. ¿Sí? Tú puedes cambiar las circunstancias. ¿Qué hace Jesús? Es su especialidad. Cambia la vida de la persona. Nueva criatura. Es impresionante, pero no hace eso el cristiano, no piensa como Cristo piensa, porque nomás nos acabalamos con Dios, venimos a acabalarnos, pues. No, es ejercer la posición que tenemos. Por eso hay cosas que tú tienes. Número 1, andar fuerte. Número 2, quita lo que te estorba para andar en tu posición que tú tienes. Si te estorba pensamientos de que vas a tener, ay, cuánta gente dice, me mortifico tanto saber que mis hijos están solos. Quita eso. La mortificación no es de Dios. ¿A dónde la vas a mandar? Entonces ya no vaya por ella. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario a la mortificación? La seguridad, ¿ok? Tienes necesidad de duplicarla. ¿Cómo la duplico? Parte la seguridad con tus hijos. Muéstrale seguridad. Es lo que hizo Jesús. Duplicó la palabra. Dos cosas representaban proféticamente el pan y los peces. Jesús le dijo a sus discípulos, los haré pescadores de hombres. Vas a duplicar a personas. ¿Y el pan qué es? El alimento espiritual. Otros se van a alimentar. Hasta ahorita estamos duplicando peces y panes. ¿Es profético? ¿Pero qué hacemos? ¿No damos pan? ¿No quieren pan? ¿Por qué? ¿Porque no quieren recibir? Sí quieren. Lo que pasa es que no le pides a Dios ver la necesidad que tiene la persona. Yo viví una experiencia ahora con una persona que me vio el logotipo de Ejército de Amor en mi camiseta que traía. Y empezamos a platicar de la tecnología. Cómo la tecnología es tan útil hoy en día para muchas cosas muy buenas. Y a la vez qué tan mala es para muchas cosas. Simplemente los cristianos hoy están contaminados con la pornografía. El tiempo que te roba el estar en las redes. Tiempo. Muy valioso. Y eso a mucha gente que pues son cristianos que no están cuidando su vida espiritual. Por eso necesitamos, y es un muchacho que si tú lo ves, no aparente que tiene hambre espiritual, pero no hay hombre que no tenga hambre espiritual. De repente pude hablarle en mi corazón y decirle, hay personas que tienen dinero para vivir muy bien, pero no pueden disfrutarlo. Y volteó la esposa y se le quedó viendo. O sea, la esposa me dijo, le dijiste la verdad. Y le dije, pero yo conozco la fórmula. ¿Cómo puedes comer, disfrutar lo que ha llegado a ti? Si ha llegado a ti es porque Dios lo ha permitido, aunque haya venido de donde haya venido.
Nada viene a tu vida si Dios no lo permite. Hay mafiosos que han querido hacer fortunas y los matan. No hacen nada. Y hay unos que logran hacerlo y no los matan. Lo que te quiero decir con esto es de que todos tienen hambre, pero hay que saber cómo darle el pan. Y se necesita sabiduría para eso. Llegan con la Biblia queriéndolo golpear a la gente. No, espérate. No. Cuando iban saliendo de ese sitio, me dice la esposa, disculpe, ¿usted es pastor? Le digo, sí. ¿Sabe que yo iba a una iglesia, pero dejamos de ir por ni me diga? Una palabra nomás tocó al muchacho. Todas las gentes tienen hambre. No, por eso mucha gente está buscando a Dios nomás como religión, no como una realidad de lo que es el reino de Dios hoy. Por eso quiero que practiques la fe. La fe es la práctica de lo que no se ve, de la dimensión espiritual. El que ora a Dios dice, crea que le hay. Hay cristianos que van a la iglesia y dicen, pues yo no sé si hay Dios, pero yo voy. Hay gente así. Pues de todos modos, todos tenemos necesidad de creer en algo. ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque está por medio de tu vida eterna. Cuida tu vida. Nutre tu vida espiritual con autoridad. El hombre interior se fortalece a diario y comienzas a usar autoridad, nunca te vas a querer, nunca vas a tener problemas por leer la Biblia, por hablar de Cristo, por tener la paciencia que necesitas, porque para el ingrediente paciencia no te debe faltar. Ser impaciente en el reino de Dios es un problema. Yo me imagino a Jesús bien calmado, bien relajado. Se durmió en la tormenta. Y tenemos ejemplos bíblicos. Pues. Oye, mira, estamos pereciendo. Se levantó y ¿qué hizo? Le habló al monte. ¿Quién es este que aún la tormenta le obedece? Y dijo el Señor, ahora tú eres igual que yo. ¿Y no tienes paciencia? Es muy diferente la vida del verdadero cristiano y creyente. Es muy diferente a la vida tradicional que... Te lo digo porque yo ayer tuve una reunión con más de 28 ministros. Y dices tú, santo Dios. Y yo observo mucho. Y son los pastores. Oí hablar a uno ahí que sinceramente, ese hombre terminó de hablar y se salió y se fue. Habló con una manera de hablar. Que haz de cuenta que estaba un demonio hablando. Y es un ministro. No porque una persona hace cosas buenas, es de Dios. No. Yo conozco gente que hace cosas buenas con la bandera de cristiano y no son personas de corazón limpio. Tienen intereses, pero no pueden ocultar cuando está la presencia de Dios ahí. Cuando hay algo, cuando hay unción. El hombre que se llena, el hombre interior se llena, está fuerte en la unción de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo conozco personas que oyen todo el día predicadores, oyen videos, leen libros, pero no practican la meditación y tampoco usan la autoridad que tienen. ¿De qué te sirve? No estoy peleado que leas buenos libros o que oigas buenos predicadores, no, pero haz tu parte. Te voy a poner un ejemplo.
Yo como papá me interesa que mi niño coma, que desayune, coma, que haga sus obligaciones. No importa que sea deporte, pero sus obligaciones a su nivel. Me interesa eso de él, porque soy su papá. Soy el único que tengo que estar velando. Imagínate Dios. No lo puedo dejar todo el día con el aparato porque si lo dejo yo todo el día con este aparato, ¿no? Se lo tengo que quitar. Al momento de estudiar, se lo quitan. No hay. Y en sus tiempos de deporte no hay. Cuando vienes a la iglesia, tampoco. O sea, no hay. Tienes que estarlos disciplinando. Porque él no tiene madurez. ¿Qué haces cuando una persona está óptimo? Te llenas de la palabra. Eres maduro. Sabes quién eres. Te nutriste, te comiste, estás fuerte. Cobra vida. Entonces la palabra cobra vida. La Biblia dice que yo le puedo hablar al monte. Pues le voy a hablar al monte. ¿Sí? Diga gloria a Dios. Ve conmigo Hebreos rápido para terminar y empezar a orar. Hebreos. ¿Estás ahí? Vete en el capítulo 12. En el versículo 28. ¿Estás ahí? Así que recibiendo nosotros, a ver, escucha aquí bien, no lo leas, nomás, recibiendo nosotros, ¿un qué? Dice como, es como que si fuera una membresía de un club. Recibiendo un reino. Estás dentro de un sistema divino. Recibiste un reino. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, seamos agradecidos. Gracias, Señor. No por lo que, da gracias a Dios porque te cayó el 20 ahora. Ya lo que ya pasó, pues ya pasó. De aquí para adelante. Tengamos gratitud. Y mediante la gratitud, ¿sí? Por agradecimiento, sirvamos a Dios. No dice al pastor, no dice a tu esposo, a tu esposa, no dice a tus hijos, no dice a la sociedad. Es a Dios. ¿Por qué a Dios? Yo digo, ¿por qué a Dios? Porque Dios va a tratar contigo, ¿sí? Y de Dios va a manar como tú te tienes que conducir con todos los demás. ¿Sí? Te voy a poner ejemplos. Hay mujeres fieles en la iglesia, infieles con sus esposos. No atienden a sus esposos por estar metidas ahí en la iglesia. Aquí hay iglesias que se pelean por la escoba de las hermanas por servir.
Y la iglesia y la casa un tiradero. Y porque según esto, por servir en la iglesia son fieles a Dios. Espérate. Eso no es de Dios. No. La sabiduría de Dios es que tú con gratitud seas fiel a Dios. ¿Qué? Recibir la palabra, que se revele el Señor, cómo voy a tratar yo a mi cónyuge, a mis hijos. ¿Cómo me voy a relacionar? Yo tengo casos de personas que vienen y me dicen, tienen muy buena enseñanza, pero puedo ver en ellos que no confían en mí. Y mientras una persona no confía en su pastor, jamás va a prosperar, porque no puede prosperar, porque está fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? No, pero es que no puedes confiar en los pastores. Hay muchas cosas chuecas. Y sí es cierto, hay muchas cosas chuecas. Pero tú tienes que saber que si el árbol ya te dio manzanas, el árbol es de manzanos, ¿qué no? Bueno, entonces yo digo, si ya la gente, si ya probó y se dio cuenta que hay integridad en su pastor, pues aprovecha. ¿Sí me explico? Pero ¿cómo puedes hacer eso? No lo hacen porque sigue la duda en sus corazones. ¿Y por qué sigue la duda en sus corazones? Porque no tienen fuerza. Todo está en la fuerza que trae el hombre interior. Está nutrido, está óptimo. Por eso dice aquí la Escritura claramente, así que recibiendo nosotros un reino, ese sistema pertenece al reino de Dios. El meditar la palabra es del reino y el usar la autoridad de Dios es de su reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, dice la Biblia, sino justicia. Justicia divina, justicia, paz y gozo. Ese es el reino. Y tú tienes que operar en la justicia de Dios. Tú no puedes tener dos personalidades al mismo tiempo operando. Quiere Dios una personalidad, el hombre espiritual. Y aquí está claramente, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Quiero decirte esto, no todos tienen el reino, no han recibido el reino. Han recibido cosas del reino, pero no el reino. Puedo trasladar cosas del reino para acá, pero yo no pertenezco al reino. ¿Sí? Por ejemplo, tengo mucho contacto con gente de Colombia y todo lo que va de Estados Unidos para ellos, es que vienen de Estados Unidos, gafas y cosas así, vienen de Estados Unidos. ¿Sí? Para ellos es bien fancy porque van de Estados Unidos. Marcas. Pero no porque traen unas Ray-Ban o porque usan ciertas marcas, están en Estados Unidos. Traen cosas de Estados Unidos. Hay mucha gente que aquí está sin iglesia. Están usando cosas del reino, pero no son del reino, no han recibido el reino. Esto es conclusión de lo que te estoy enseñando. Dos cosas, meditar en la palabra y usar la autoridad. Quien no medita en la palabra, no está fuerte, es un débil. Y el que no utiliza la autoridad que Dios te delegó, pues eres un rebelde, no has recibido el reino de Dios. Sonríale que Cristo le ama. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera venido mi hermano? Exacto. Póngalo en acción. Ahora yo te pregunto, pregúntate tú ahí, ¿yo soy miembro del reino? Pues compórtese como tal. No esté usando el reino. Dios quiere usarte a ti en el reino. Ese es el evangelio verdadero. Ahí está escrito, mira, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué? Temor y ser reverentes. ¿Temor y qué? Reverencia. No es de miedo, no es temor de miedo, es de reverencia. Amén. Necesitas aplicar, necesitamos todos
Muchos pueden decir, no, pues yo recibí a Cristo, pertenezco al reino de Dios. No. El hombre necesita llenarse diario. Todos los días, dice la Biblia, todos los días son nuevos. Todos los días son nuevos. Todos los días. Dice que cada día trae sus propias bendiciones. Nuevas son cada mañana todas sus bendiciones. Padre, gracias te damos en esta noche. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.